Sin embargo, que se estará exponiendo. El capítulo 40 de Isaías es muy conocido, especialmente los últimos versículos que nos recuerdan que el que no tiene fuerzas, el Señor se la multiplica y se usa bastante para darle ánimo al que no tiene. Pero no importa cuántas veces leamos este pasaje, no sé a usted, pero por lo menos cada vez que vuelvo a leerlo, puedo sentir esa pasión con la que escribió el profeta Isaías y el celo que él sentía al ver al pueblo de Israel volcándose a los ídolos cuando tenían a un Dios vivo, poderoso, asombroso. Y sin embargo, ellos cada vez más inclinados a ídolos muertos. Pero la realidad es que esto no solo le pasa al pueblo de Israel, con frecuencia nos pasa a nosotros que sin darnos cuenta muchas veces andamos de espalda a Dios e inclinados a ídolos, inclinados a otras cosas que no pueden hacer nada por nuestras vidas. Y en esta mañana estaré hablando bajo el tema recuperando el asombro por Dios. Yo prediqué con este tema hace mucho acá mismo, pero quisiera volver a tocar algunos puntos de este mensaje y es mi oración que salgamos de aquí con la pasión renovada por nuestro Señor. Siendo el último mensaje del año, pasé mucho tiempo pensando, Señor, ¿qué quiere que hable? Y una y otra vez fui inquietado a este tema. Así que vamos a leer Isaías 40. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué tremendo es esto. Qué Dios tan grande está siendo descrito en este pasaje.
Oremos que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, cuán grande eres, cuán maravilloso, qué asombroso eres, Señor. Y en esta mañana es mi oración que podamos nosotros recuperar ese asombro por lo grande, por lo maravilloso que eres. Háblanos. Despierta nuestra alma, Señor, por ti. Oh Señor, aquí estamos, necesitados de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Llegó el fin de año y con él el fin de una década marcada por el progreso de la ciencia y la tecnología, pero también por las ocurrencias de grandes catástrofes, grandes tragedias, convulsión política a nivel global, niveles de corrupción sin precedente y una desmoralización de la sociedad increíble, a tal punto que hemos llegado a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Una época donde aún la iglesia de Cristo ha sido afectada y el estándar de santidad ha bajado tanto que el pecado se ha hecho poco escandaloso entre los creyentes. Una época en la que ser religioso se ha vuelto normal, pero ser cristiano se ha vuelto bastante difícil. Y antes de iniciar con el desarrollo del tema, quisiera tomar unos minutos para hablar un poco de historia a modo de introducción. Y es que en la época anterior, conocida como la época moderna, la apuesta del hombre por la razón y su plena conciencia en la ciencia y en el progreso dieron paso a la muerte de Dios y a la irreligiosidad. El hombre se centró bastante en sí, en buscar respuestas y quisieron hacerlo por medio de la ciencia. Y esto da paso a lo que se conoce como el vacío existencial. Como bien señala un autor peruano llamado Rubén Montero, si repasamos la historia veremos cómo el siglo XX, se inició con un optimismo generalizado en la capacidad del hombre por construir una sociedad mejor. Se creía que la razón sería el instrumento que realizaría la portentosa hazaña de construir un mundo donde los seres humanos podrían alcanzar la felicidad y vivir en perpetua armonía. Esa sociedad que tenía una confianza ciega en el poder de la razón humana para solucionar la mayoría de los problemas de la humanidad. Ahí se construye lo que es el siglo XX, buscar la felicidad, buscar el bien de las naciones. Se crean organizaciones como Naciones Unidas buscando unir al mundo, buscando paz, buscando felicidad. La modernidad fue una época de grandes metas, del ideal del progreso bajo la razón. Y fue ya más adelante, bajo las guerras y bajo el fracaso de todas las ideologías posibles que surgieron, que empieza a llegar la época en la que vivimos, llamada la posmodernidad. Con todo el adelanto científico que pudo haber en el siglo XX,
El hombre no había avanzado 1 milímetro en la construcción de esa sociedad a la que aspiraban, que le diera felicidad, que le diera paz, que le permitiera vivir en un mundo perfecto. Y esa frustración trae consigo una nueva época peor aún, marcada por el individualismo, marcada por el alejamiento de Dios, marcada por la búsqueda no de una sociedad perfecta, sino del progreso del individuo. Lo que me hace sentir bien, lo que quiero en la vida, haz lo que te haga sentir bien, se abre paso al sentimiento. ¿Te sientes bien? Hazlo. ¿Te hace feliz? No importa. Ya en la época en la que vivimos, frases como amor al prójimo parecen obsoletas. Pensar en otros ha quedado en el pasado, porque constantemente se nos invita a progresar, a crecer, a hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Y a pesar de todos los avances que tenemos hoy en día, a pesar de eso, en términos de relaciones sociales, parece ser que la sociedad humana ha retrocedido en lugar de avanzar. Sigue habiendo conflictos entre naciones. De hecho, recientemente salió un artículo que habla de que las naciones más poderosas han seguido aumentando enormemente sus presupuestos de armamentos, creando armas más poderosas. Los feminicidios han crecido a escala sorprendente. Sigue muriendo gente de hambre. El matrimonio se ha vuelto obsoleto para muchos, sin valor. El divorcio se ha vuelto normal aún dentro de la iglesia. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué en pleno siglo XXI, por qué a pesar de tantos avances, seguimos viviendo de manera tan inhumana? Y el caso es que quiéralo o no reconocer, el ser humano debe llegar a una conclusión. El mayor problema de la humanidad es que ha querido construir una sociedad sin ese Dios asombroso del que acabamos de leer. Su mayor problema es la rebelión contra Dios, pretender vivir a su propio modo, querer hacer las cosas separados de Dios. Dicho de otro modo, nosotros hemos perdido el asombro por Dios y nos hemos dejado asombrar por las cosas creadas. Como afirma Ana Ávila en un artículo publicado en Coalición por el Evangelio, ella dice: todos vivimos asombrados. Es inevitable. Puede ser que nos cautive una persona, el éxito laboral o ministerial o un buen filete de carne. La razón: tú y yo fuimos creados para ser asombrados. Eso es algo bueno. El problema es que muchas veces queremos encontrar satisfacción eterna o asombro eterno en las cosas finitas, es decir, en las cosas creadas, en lugar de encontrar ese asombro en el Creador. Y por más que llamen nuestra atención, y aunque no sea algo malo en sí mismo, ni la música, ni la literatura, ni el cielo, ni las personas, ni el trabajo, ni ninguna cosa creada puede
satisfacernos plenamente. Siempre vamos a querer algo más. Seremos asombrados un segundo para después frustrarnos y seguir buscando. Nos convenceremos de que mañana, si tan solo ganáramos un poco más de dinero, compráramos aquella cosa que tanto deseamos. Si tan solo encontrara la pareja indicada, se acabarían todos los problemas. Si tan solo hiciera que mis hijos fueran obedientes, entonces estaría satisfecho. Si consiguiera un mejor empleo, o si lograra mudarme de donde estoy viviendo, o si lograra alcanzar tal o cual meta, entonces seré satisfecho. Pero mis hermanos, necesitamos dejar de creer estas mentiras. Las cosas creadas son asombrosas, pero simplemente son señalamientos terrenales que nos apuntan al único capaz de satisfacer nuestro anhelo de asombro eterno. Las cosas, las personas, el trabajo pueden mostrarnos simplemente un destello de quién es el Dios que nos sostiene. El cielo puede llevarnos a adorar a Dios por su grandeza. Una rica comida puede llevarnos a adorar a Dios por su provisión. El cariño de una persona amada puede llevarnos a estar agradecido por su amor hacia nosotros, pero no son un fin en sí mismo, son un medio que nos señala a ese Creador maravilloso, grande, enorme. La creación, a cada instante, en cada rincón, proclama la gloria de su Creador. Como afirma Paul Tripp en su libro Asombro, debido a nuestra amnesia, Dios ha creado al mundo físico para ayudarnos a recordar diariamente que no estamos solos, que no somos el centro de las cosas, que la vida no se trata principalmente de nosotros y que existe una historia más grande que nuestras pequeñas historias individuales. El caso es que la generación en la que estamos viviendo piensa lo contrario. Se ha centrado demasiado en sí mismo. Cree que lo único importante en el mundo es él mismo. Se ha dado demasiado énfasis al individualismo, al yo, a lo que yo quiero. Y eso nos hace ciegos y no nos deja ver que hay algo mucho mayor, mucho más grande, enorme y preciado que nuestras pequeñas historias individuales. Si esperamos que las cosas creadas puedan darnos total satisfacción, algo que solo podemos obtener en Dios, no nos queda otra cosa que terminar frustrado. No hay nada en la creación que haya sido diseñado para darte lo que solo el Creador puede darte. Agrega Paul Tripp, el asombro horizontal tiene un solo propósito: estimular el asombro vertical. Cuando ves lo creado, eso está apuntándote a un Creador, a algo mayor. Cuando colocamos nuestro asombro definitivo en las cosas creadas, se nota. Ya no vivimos agradecidos por nuestro hogar, sino que estamos pensando qué cosa necesito cambiar para que mi casa esté más bonita. Dejamos de apreciar lo que tenemos en el momento.
Ya no vivimos alegres porque podemos servir a otros en el trabajo, sino que estamos pensando quién será el próximo que tendrá un ascenso, cuándo será que llegará un aumento. Empezamos a ver todas las faltas posibles en ese trabajo, porque estamos enfocados en las cosas terrenales. Ya no estamos contentos por tener un grupo pequeño en la casa. Ahora yo quiero ser algo más, un líder más grande, que me vean. Podríamos continuar cuando enfocamos nuestra mirada y nos dejamos asombrar por las cosas creadas más que por Dios. En lugar de satisfacción, cada vez va a haber un sentimiento de ingratitud. Y esto a su vez nos va a llevar a vivir de manera frustrada. La Biblia nos advierte de que siempre habrán dificultades, siempre habrán aflicción. Y es fácil culpar las circunstancias por la falta de contentamiento que hay en nuestros corazones. Pero la realidad es que nos equivocamos al pensar que si todo estuviera bien en nuestras vidas, las frustraciones desaparecerían. Pero no es así. Nuestro estado natural es un estado de insatisfacción. ¿Alguna vez ha obtenido algo que usted realmente deseaba? Yo recuerdo cuando uno tiene tanto afán por graduarse, cuando está estudiando, y cuando uno se gradúa de repente, ¿y esto es? ¿Ya? ¿Y ahora qué? El año pasado, en diciembre, recuerdo que Yereli quería un juguete llamado el señor dentista, y eso era un afán, y lo mencionaba todos los días, y al fin se le regaló el señor dentista, y ya después de 3 días, ni sabía dónde estaba. Terminó su afán. Y así nos pasa. Nos pasa no solo con las cosas, nos pasa con todo en la vida. El soltero piensa que casarse será la alegría definitiva. El empresario piensa que agrandar su empresa le va a hacer más feliz. La madre se convence de que cuando el niño duerma la noche entera, entonces su hogar va a ser pleno y feliz. Los padres piensan que crezcan los adolescentes y se le vayan de la casa, van a estar completos. Y así vamos. Pero nuestro problema, hermano, no es el tamaño o la dificultad de las cosas que enfrentamos. Nuestro problema es el asombro equivocado y los estragos que hacen en nuestra vida diaria. Que estamos siempre anhelando algo más, buscando satisfacción en las cosas que realmente no satisfacen. Jeremiah Burroughs, un predicador puritano del siglo XVII, decía que el contentamiento cristiano es una joya rara. Y tenía razón, pero como afirma Gerson Murray, creo que en el siglo XXI eso también es cierto del asombro cristiano. El asombro cristiano escasea en estos días porque nos hemos dejado asombrar de muchas otras cosas y estamos disminuyendo el tamaño de Dios o la manera en que lo miramos. Estar asombrado es la sensación que debería despertar en nosotros la grandeza de Dios. Y esta palabra tiene varios sinónimos. Por ejemplo, quiere decir admiración, estupor, temor, maravilla, conmoción, aturdimiento, espanto, sobrecogimiento. Cuando tú piensas en Dios, ¿qué piensas?
¿qué sientes? Algo de esto que acabamos de decir. Siente asombro por Dios, ese Dios del que hablábamos ahí en Isaías, del que cantábamos, nombra las estrellas, las conoce a cada una. Ese Dios del que hablamos, que lo sabe todo, que lo puede todo. ¿Qué causa en ti cuando piensas en Él? John Frame, un famoso autor cristiano, dice que el temor a Dios es ese asombro reverente que mueve a la obediencia. Si Él es tan maravilloso, si es tan grandioso, si es tan maravilloso, ese asombro me mueve a obedecerle. Citando nuevamente a alguien, dijo en una ocasión: la iglesia ha divinizado al hombre y ha humanizado a Dios. Una triste tragedia. Si hay algo de lo que debemos guardarnos es de una visión superficial, trivial y frívola de Dios. Y como dice un predicador llamado Gerson Murray, a quien cité anteriormente, ese es el gran pecado de nuestro siglo. Se ha reducido a Dios. Lo hemos vuelto muy chiquito. Cuán urgente es para nosotros como iglesia volver a recuperar ese asombro por Dios. Calvino decía que nuestro conocimiento de Dios debe en primer lugar enseñarnos a temerle y a reverenciarle, para después confiar en sus beneficios. A veces queremos más los beneficios que Dios da en lugar de asombrarnos y deleitarnos en Él. Ahora, ¿cómo vemos este asombro en la Biblia? Es presentado en las Escrituras de muchas maneras. Por ejemplo, lo vemos en los israelitas mientras contemplaban estremecido a Dios en el Sinaí, Éxodo 19:16. Lo vemos en Isaías abrumado por la visión de la santidad divina. Cuando usted lee Isaías capítulo 6, de repente él simplemente pudo decir: ay de mí. Estaba asombrado de lo que estaba viendo. Lo vemos en Ezequiel, quien quedó postrado ante lo que vio. Lo vemos en los salmos que expresan la grandeza de Dios. Lo vemos en Pablo, que asombrado por la gran salvación, prorrumpe en alabanza diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y si buscamos, vamos a ver que la Biblia está llena de personas que muestran este asombro por Dios. Por ejemplo, en los Salmos 22 y el Salmo 33 se nos dice que debemos servir a Dios y estar ante su presencia con temor y reverencia. Y en inglés la palabra que usa es asombro. Estar ante la presencia de Dios con asombros. En Hebreos 11, 28 y 29, el autor nos dice que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí también la palabra que usa en inglés es traducida como asombro. Por esto, hermanos, deberíamos permanecer sobrecogidos por su grandeza, fascinados de su sabiduría, conmocionados por su santidad, maravillados de su poder.
asombrados por su majestad. Así deberíamos estar este año que está por empezar y cada año de vida que Dios nos conceda, contemplando su grandeza y su majestad, admirados por quien Él es. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar al asombro por Dios? ¿Cómo se cultiva esa sensación de asombro y temor y admiración por Dios? Creo que para crecer y cultivar esa conciencia, para hacer que esas sensaciones sean parte de nuestra noción de Dios y que sean más frecuentes en nosotros, no hay que inventar una fórmula nueva. No se trata de descubrir algo nuevo. No hay que hacer un doctorado, ni hay que vivir aislado como vivían los monjes en los monasterios. Lo que debemos hacer es lo mismo que repetimos una y otra vez. Lo que debemos hacer es no descuidar nuestra relación con Dios. No descuidar las disciplinas de la vida cristiana. Alimentarnos con la palabra de Dios, mantener viva nuestra relación con Dios por medio de la oración y entrenar nuestra mente para relacionar las cosas grandes de la creación con Dios. Y permítame, a modo de aplicaciones prácticas, dar algunos detalles de estas cosas. ¿Tú quieres que tu asombro por Dios crezca? Número 1, lee la Biblia. Algunos dirán, ahí vuelve el pastor a hablar de lo mismo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es el testimonio de Dios mismo. La palabra renueva nuestro entendimiento y principalmente renueva nuestro entendimiento acerca de Dios. Es decir, nuestra comprensión de su carácter y de su naturaleza se fortalecen por medio de las Escrituras. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe, la confianza, el entendimiento de Dios vienen por un instrumento llamado la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Dónde vas a buscar? La Biblia no solo te enseña cómo vivir, te enseña quién es Dios, cómo es Él, cuál es su carácter. Y tenemos que ser honestos en estos días donde hay tantas distracciones, que aún para sacar un momento tranquilo en la casa y dedicarse a leer la Biblia es tan complicado porque o estamos atentos a un celular o que los niños, o estamos pensando en lo que hay que hacer al otro día. Hermanos, si quiere asombrarte por Dios y conocer a Dios, tiene que sacar tiempo. No es fácil, se nos complica, pero si Dios es lo más importante para ti, pero si Dios es el centro de tu vida, como muchas veces cantamos, ¿no quieres conocerlo más? No deje que otro te cuente. Aquí está la descripción de quién es Dios, cómo es Él, cómo quiere que vivamos. No te conformes con el versículo del día. No te conformes con un devocional que te llegó y hasta ahí quedaste, si lo leíste, si no lo leíste. Si quieres conocer más a Dios, si quieres asombrarte más por Dios, necesita conocerle por medio de la Escritura. De hecho, ustedes saben que en teología se habla de dos tipos de revelación, revelación general y la revelación especial. Si la revelación general fuera suficiente, Dios no hubiese tenido que dejarnos la Biblia. Pero una y otra vez hemos visto, no es suficiente.
No es suficiente. Sabemos que la creación habla del Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no es suficiente. Quiere admirarte más por Él, quiere conocerle más, conócele por medio de la Escritura. Debemos ser intencional en leer nuestra Biblia, pero no solo leerla. En segundo lugar, meditar en ella y meditar en los ejemplos de las Escrituras. En la Biblia se usan muchas figuras para darnos la idea del gran abismo entre el Creador y la criatura. Y nosotros debemos meditar en estas cosas. Después de estudiar y leer la Biblia, también debemos pensar en esas imágenes y eventos que nos describen el carácter majestuoso y las obras de Dios. El creyente debe usar su mente para meditar en esas comparaciones que los escritores usaron para referirse a Dios. Los profetas, por ejemplo, nos ofrecen imágenes imponentes e incluso intimidantes para ver el gran contraste que existe entre el poder de Dios y nuestra debilidad, entre la sabiduría de Dios y nuestra necedad, entre la abundancia de Dios y nuestra pobreza. Por ejemplo, mencionábamos anteriormente Éxodo 19, versículo 16 al 19, dice que Dios descendió al monte Sinaí con truenos y con una pesada nube, con gran humo y sonido de bocina que iba en aumento. El Salmo 97 dice que los montes se derriten como cera ante la presencia de Dios. El profeta Isaías dice que Dios tiene los mares en el hueco de su mano. Y también dice que todas las naciones son como una gota de agua. En Job 38:8, el Señor, para recordarle su pequeñez, le preguntó a Job, ¿quién le cerró las puertas al mar? ¿Quién le puso límites? Y estos son solo algunas de las imágenes o referencias que nos dan una idea de cuán grande e imponente es Dios y de cuán insignificantes y débiles somos. Y meditar en estas realidades nos ayudará a guardar la distancia entre el Creador y la criatura. Considerar estas imágenes puede fortalecer nuestra noción de su grandeza. Cuán grande es Dios, cuán maravilloso. A veces se nos olvida o vivimos como si Él no lo fuera. En tercer lugar, debemos entrenar nuestra mente para relacionar las cosas grandes de la creación con Dios. ¿Y cómo así? Nuestra mente se deja admirar fácilmente. Y este es un ejercicio que nos puede enriquecer a este respecto. Cultivar el hábito de usar nuestra mente para pensar para la gloria de Dios. El salmista decía, cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que contemplaste el cielo y pensaste cuán grande eres, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que al estar frente a ese vasto océano pensaste cuán inmenso es el Señor? ¿Ha visto usted lo grande que es el océano? Y dice Isaías que Él lo tiene en el hueco de sus manos. Cuando va camino a Santo Domingo o a la línea y ve esas montañas hermosas, despierta esa imagen de un Dios grande en tu mente, cuán hermoso, cuán bello,
cuán grandioso. Los cristianos debemos entrenar nuestra mente para que las cosas grandes de la creación la veamos en relación con Dios. Todo, las montañas, los océanos, la galaxia, los truenos, pero incluso aún las cosas creadas. Cuando usted ve la capacidad que Dios le ha dado al ser humano, usted contempla una obra como el Canal de Panamá, o usted ve grandes edificios. A veces admiramos tanto al ingeniero que hizo eso y nos damos por aludido de que no, qué inteligente es, y no le damos la gloria a quien de verdad la merece. Es Dios. Lo que tú haces, hermano, piensa por un momento en todos los logros que Dios te concedió este año. Y no sea como Nabucodonosor, todo lo que logré, lo que he construido con mis propias manos. No, hay un Dios asombroso detrás de eso, que te ha concedido la habilidad, la fuerza, la inteligencia de lograr lo que has logrado. Y por último, orar. No puede haber asombro por Dios si tú no caes postrado en adoración y oración a Él. Y la oración es la que hace que todo lo demás que he mencionado sea fructífero. Porque tú no vas a lograr nada sin depender del Señor, sin depender del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces cuán débil eres, y entonces viene postrado ante su presencia, reconociendo lo grande que Él es y lo necesitado que está de Él. Así que si tú estás haciendo una lista de metas para este nuevo año, que estas sean tus primeras metas. Recuperar tu asombro por el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de tú aprender a conectar todas estas cosas maravillosas que ve en la creación con el Creador, con Dios. La lectura de la palabra, la meditación de la Escritura, el pensar en las cosas de la creación serán inútiles sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos venir a Él, orar cada día. Orar que nuestra mente y nuestro corazón finitos puedan captar una mayor medida de su grandeza. Orar para que el Señor cautive nuestros corazones y se asombren más por Él. Orar para que la gloria de la encarnación brille en nuestro corazón. Esto que celebramos en Navidad, ese niño que nació en aquel pesebre, que creció y que luego fue a un madero, que realmente cause asombro en nosotros al ver cuán horrible eran nuestros pecados y cuán gran Salvador necesitábamos. Y si hay alguien aquí que nunca ha sentido ese asombro por Dios, que vive constantemente insatisfecho con su vida, buscando satisfacción en esto, en aquello, permíteme decirte que esa falta de satisfacción es un pozo del cual no puedes salir por ti mismo. Como escribe Paul Tripp, solo la gracia de Dios puede devolvernos nuestro asombro por Dios. No puede por ti mismo, necesita a Dios, necesita su gracia. Necesitamos conocerle por medio de su palabra. En el Evangelio de Juan hay una invitación para todos los que no han encontrado satisfacción. Dice el capítulo 7, versículo 37, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed,
que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Así que si tú no has encontrado plenitud, si no has encontrado satisfacción, si no te has asombrado por Dios, la invitación en esta mañana, este último domingo del año, es: Dios es más grande que cualquier cosa, más de lo que nuestra mente puedan pensar. Y que ese Dios tan grande, tan asombroso, tan maravilloso, condescendió para acercarse a ti, para llamarte y para hacerte su hijo, es digno de que demos toda gloria y toda honra y que nos rindamos en adoración a nuestro Señor. Amén. Padre, muchas gracias en esta mañana. Cuán grande eres tú, Señor. No importa cuántas veces lo digamos, nunca podremos describir lo grande que eres, lo maravilloso que eres. Señor, y qué bueno que este último domingo del año 2019 podamos estar aquí recordando tu grandeza, tu maravilla. Por favor, concédenos vivir este próximo año 2020 y cada año asombrados contigo. Que nuestro corazón encuentre deleite, satisfacción, plenitud en ti, Señor. Pues sabemos que las cosas creadas no pueden satisfacernos plenamente. Concédenos meditar más en tu palabra. Hablar más contigo por medio de la oración. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad, conocerte más y amarte más. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.